Muy buenas tardes, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Ha llovido ya desde la última vez? Tampoco tanto, ha sido una semana más o menos. Pero yo creo que se nota ya el paso del tiempo desde la última sesión. Vamos a recordar un poco lo que hicimos. Fuimos al planeta Birmire porque nos había llegado una información por un canal de emergencia. Y decidimos investigar porque no llegó el mensaje así, solamente el aviso. Llegamos al planeta. Fue una de esas situaciones de termina lo que estás haciendo aquí porque no vas a poder escapar. Y descubrimos que se trataba de una... ¿Cómo se dice en español? Nodia es cuando os sale una palabra en cualquier otro idioma, pero no en el idioma materno. Me sale infraestructura, pero no es exactamente... Bueno, una fábrica... Fábrica tampoco. Un laboratorio sería más acertado de decir. Donde se estaba investigando, pues, entre otras cosas, la cura de la... en español sí también genofagia, creo que sí. Para poder darles a los Krogan de nuevo los ratios de nacimiento que tenían antes, que eran a miles por Krogan. Y aparte también Saren estaba estudiando el tema del adoctrinamiento, porque muy en el fondo teme que le pueda estar afectando. Y conseguimos también información de dónde se encuentra el sitio este del Conducto, que está buscando él para permitir del acceso a la galaxia de nuevo a los segadores. Sabemos que está, o por lo menos está conectado al Relé de Mu, pero tenemos que llegar a donde quiera que sea que nos mande este relé. Esto ya entra dentro de la última parte del juego. Esta sería la penúltima parte, pero creo recordar que es más o menos larguito. Vamos a intentar hacer esto hoy y el domingo terminar ya básicamente el juego. Creo que nos daría, salvo que me entretenga mucho, yo creo que para las 2 horas del domingo deberíamos de poder terminar. Vamos a continuar sin más dilación. Bueno, son 15 horas, que parece que no, pero ya son horas. Aparte, me he dejado por ahí secundarias, segurísimo. No he ido tan a tiro hecho de solo hacer la misión principal, pero tampoco me he vuelto loco a la hora de ir a buscar secundarias. Bien. Vaya por Dios, pensé que iríamos directo. Pues nada, vamos a hacer un poco más de politiqueo. I knew they'd come around. Back to the Citadel, Joker. I want the Normandy at the head of that fleet. Yes, sir. Tenemos un problema, traer armas. El problema es muy grande, traer armas más grandes. Seguro que... Bueno, en este caso sí es la solución. Verlo una vez está bien, pero... me chirría un poco no poder saltarme estas escenas. Vale. No tengo ni que moverme, perfecto. Good job, Shepard. Thanks to you, the Council's finally taking real action against Saren. Sí, vamos a poner una multa. Patrols are stationed at every mass relay linking Citadel space to the terminus systems. Es verdad, Hilos. El relé de Mu lleva al planeta Hilos, que no me acordaba del nombre. Y es ahí donde tenemos que ir a ver qué porras pasa, qué es lo que está buscando y qué se encuentra en ese lugar. How many ships are you sending to attack Ilos? Ilos is only accessible to the Mu relay, deep inside the terminus systems, Commander. If we send a fleet in there, the only possible outcome is full-scale war. Now is the time for discretion, Commander. Saren's greatest weapon was secrecy. Exposed, he is no longer a threat. This Claro. is over. Claro. Seguid pensando así. One ship going into the terminus systems won't start a war. I can be discreet. You detonated a nuclear device on Vermeer. I wouldn't call that discreet. Your style served you well in the Traverse, Commander. We recognize that.
but Ilos requires a deft touch. We have the situation under control. Bueno, como dice el dicho, no hay más ciego que el que no quiere ver. Y aparte, en esa situación, lo de la bomba nuclear era la única solución literal. Que, me olvidé de eso, perdimos a un miembro de nuestro equipo, perdimos a Ashley. Secrecy isn't his greatest weapon. The conduit is. Saren is a master manipulator. The conduit is just a distraction from his real plan to attack the Citadel. ¿Y qué pasa con los segadores? Sovereign's the real threat. Saren's just a servant of the Reapers. Only you have seen the Reapers, and then only in visions. We won't invade the Terminus systems because of a dream. Hombre, en este punto te lo puedo pasar, pero aún así... Ni siquiera ser un mínimo que dices tú, oye, por cubrirnos las espaldas no queremos provocar una guerra, no queremos enviar nuestra flota, vale. Pero aunque sea algo, un mínimo para cubrirte las espaldas, después si no pasa nada nos podemos echar unas risas. If Saren finds the conduit, we're all screwed. We have to go to Ilos. Ambassador Udina, I get the sense Commander Shepard isn't willing to let this go. There are serious political implications here, Shepard. Humanity's made great gains thanks to you, but now you're becoming more trouble than you're worth. You bastard! You're selling us out! It's just politics, Commander. You've done your job, now let me do mine. We've locked out all the Normandy's primary systems until further notice you're grounded. Y todos volaron por los aires. Are you insane? After everything I've done, you still don't believe me? I think it's time for you and your team to leave, Commander. This no longer concerns you. The Council can handle this, with my help, of course. Siempre duele cuando pasa esto. Literalmente te juegas la vida para que después sea en plan de... Ah, no, quieres seguir adelante, lo siento, pero ya se convierte en un grano en el culo para todos. What did he want? Only said to meet him in that club in the wards. Flux. ¿Llegamos a ir? Creo que no. Y... ¿por qué no? Creo que solo iremos a palicar un rato. Pero como nos obligan a... Ey, nos obligan a traernos a gente. Esa es otra, que lo iba a decir antes. ¿Desde cuándo un embajador está por encima de... ¿Cómo se llamaba esto? De los espectros. Porque si quisiera, salvo que el consejo se pusiera de pesado en plan de mira que lo que te hemos dado se puede quitar fácilmente. Pero si no, coger la nave y decir, venga, ¿quién me va a parar? Humanity will be judged by the sacrifices its people are willing to make, Lieutenant. The Turians would have kept the L2 implants. No, llegué a la conversación a la mitad, pero creo que de haberse quedado con los L2 habría habido más gente con severos problemas en el cuerpo. Que encima los ataques de migraña no son cosa de risa. Y él dice que fue de los que más suerte tuvo. A ver si podemos ir aquí. Es que no me acuerdo dónde estaba. ¿Distrito? Sí. Pero no me acordaba de esto. Pensaba que podríamos ir directamente al sitio aquel, a Ilos, pero no. Ilos. Ah, amigo, que aquí habían también un par de misiones. Puño lleva semanas muerto. No hay de qué preocuparse. Rita, Doran. La misión... No es que sea de una locura importante, pero me gustaría hacerla.
sorry. I'm kind of busy right now. So, what can I do for you? What were you discussing with the Volus? Who, Doran? Oh, I was just asking him about my sister. Say she worked for Doran before she left to... Ugh, sorry. I don't want to bore you with my problems. Nada, aguanta. Me dedico a resolver los problemas de la galaxia. I'm interested to hear what you have to say. Well, okay. Raikan resuelve problemas, Shepard. Here to go work at Cora's den. The problem is, she's working as an informant for CSEC. You know, eavesdropping on the people there. If they find out what she's doing, they'll kill her. Being an informant is a dangerous job. That's what I've been telling her. I don't know. Sometimes I think she stays there just to spite me. Supongo que sí, pero nunca está de más preguntar. Do you know who her contact at CSEC is? No, it's all very secret. Last time I asked an officer, he told me to stay out of it, for Jenna's safety. También es verdad que si está de encubierto y vas detrás preguntando por ella y tal, pues eso sí puede ser un peligro. Maybe I can help her understand just how dangerous Cora's den is. Would you? That'd be great. Just don't tell her I sent you. Well, I should get back to work before I get in trouble. Thanks. No tardaremos mucho. ¿Soldado? ¿Cómo que soldado? Distritos... Aquí. De todas maneras, bueno, habrán habido por lo menos 10 personas que se habrán quedado con el puesto de él. Pero es eso, Puño lleva dado de baja del ayuntamiento hace tiempo ya. Es un poco simple, pero... es verdad que tú no habías entrado aquí. CSEC always turned a blind eye to what went on in here. I think Fisk was paying someone off. I see why this place is so popular. It's got quite the view. Anything Sutil. can find for sale. Que eso, que sea sencillo, por lo menos en el minimapa te marcan y sabes a dónde tienes que ir para una misión. Hi, I'll be with you in just a sec. I'll wait right here. Why do I get the feeling you're not here to order drinks? Me notas la cara, ¿no? I need to talk to you about your work with CSEC. I don't know what you're talking about. Now, if you don't mind, I need to get back to my customers. This isn't a game, Jenna. These people are dangerous. Now you sound like my sister. Why is everyone so concerned about me? I can take care of myself. I need to go. I'm not a stripper. I don't get paid to stand around and look pretty. Lovely girl. Diario. Esto. Hablo con Rita. Vale. Sí, creo recordar que teníamos que averiguar quién era... a quién le está informando y tal. If you've got questions about Jenna, meet me at CSEC Academy. Vale. Are you talking to me? Push off. I never did nothing to you. Damn newcomers. Think they can run the place. What was that about? I guess we'd better go find out. Vamos. ¿Dónde me dijo? La academia. Muy sutil, nada sospechoso. Tengo un pedal impresionante. ¿Dónde lo voy a continuar? En otro bar. Creo que estábamos cerca. Que llega un punto en el que ya se abusa demasiado del tema del viaje rápido. Sobre todo en Skyrim. No sé a cuántos más le pasa, pero... salvo la primera vez cuando llego a un sitio para desbloquearlo. He visto zonas del mapa una vez. Y el resto todo es a base de viaje rápido. Control de puerta. Que es en plan de... ¡wow! ¿No has visto? Yo qué sé. Buah. En plan de... hay un... por ejemplo, hay un incendio en no sé qué zona que es muy famoso y que todo el mundo pasa por allí porque pasa no sé qué, no sé cuánto. Viaje rápido. O sea, me he perdido tantos eventos aleatorios que no sabría ni cuántos. Venga.
Las buenas pantallas de carga. Impressive, Lieutenant. I rarely see anyone with your level of ability. I've always held back a little when I use my powers on living targets. Fear of hurting someone, I guess. But after what I saw on Eden Prime, I'm not holding back anymore. Not against a Geth, not against anyone. Hombre, los Geth tiene sentido. Y sobre todo cuando te enfrentas, yo que sé, contra piratas. Que es en plan de aquí o salen ellos con vida o salimos nosotros. Durante un segundo pensé que se estaba repitiendo la conversación anterior. Pero no. A ver. Oh, señor. Vale. Me quería acordar más o menos, pero nunca está de más revisar el mapa por si acaso. Okay, Jalid. Let me get this straight. Your business partner, sure. Detective Chelik, come into my office. I want to discuss this in private. Por cierto, ¿cómo has llegado antes que yo? No offense, Commander, but what the hell were you thinking? Mandé. I don't follow you. You could have blown Jenna's cover. We were just getting information, Chelik. I gathered that. It might seem cold letting her take all the risk, but we're keeping a close eye on her. Eso sí. Do you really need to risk her life to get the information you want? This job isn't easy and it's usually unpleasant. I'll take help anywhere I can find it. But since you're so concerned with her safety, maybe there's a way we can help. ¿Las marcas de la cara son Always playing marcas angles, detective. o es Part pintura? of the job. Now are you going to help me or not? You're a smart guy, Chelik. Figure out another way. I do have several contingencies. She's just my option A. I'll cut her loose, even get her out of Cora's den, no strings attached. But that still leaves my case unsolved. I could still use your help. Vale, que se ha roto. No creo que tardemos mucho. I'll help you, but I need some details. I'm trying to track down an illegal arms producer. I just need some of their product. Thanks to Jenna's intel, I've learned there's a seller here on the Citadel. Meet our man named Jax. Pick up the mods and bring them back here. That'll give me everything I need. Sí, sí, demasiado sencillo. Why are you so concerned about these mods? We have access to some of the most sophisticated weaponry there is. It's what gives us our edge. What do you suppose happens when we lose that edge? These give criminals an advantage we can't afford to let them keep. I'll persuade Jax to tell me where these mods are coming from. No. You tip Jax off and all my leads will disappear faster than you can say bad bust. Vale. Where can I find this Jax? Jax is down in the lower level of the markets. I'll send word through our channels that you're the buyer. Good luck, Commander. Vale, básicamente por donde hemos venido. Creo que era en la puerta que está justo enfrente saliendo del antro. Que ahí hay un mercado y tal. Vamos a ver si estoy en lo correcto. Desde que tuvimos problemas allí en... ¿Cómo se llamaba el planeta este de hielo? No me acuerdo. Le he cogido miedo a subirme a un ascensor por si se traba. All empires fall, Lieutenant. We can only hope that what we leave behind inspires respect and admiration. Es una forma de verlo. De eso, de subirme a los ascensores por si se puede trabar. Y tengo que cargar una partida de hace, como es este caso, de casi media hora. La cosa es que creo que tengo que volver a venir aquí. Pero puedo ir rápido con el transporte y tal. A ver, es subir por aquí. Sarasino, vale. Durante un segundo pensaba que era en plan de... ¿Sacarino? Uy.
Al Presidium no. Creo que voy a tener que echar un ojo ahí a ver de qué... ¿De qué se está quejando esa gente? Conciliación, no queremos eso. Queremos seguir trabajando 13 horas al día. Yo qué sé, no sé de qué se están quejando. Vale, ¿me suena? Sí. Bingo. Vale. No esperaba un Krogan. Hold it. That's close enough, Army. You got my payment? Yeah. Do you have the X mods? Show them the merchandise. Looks good. Damn straight it is. These mods are the best on the market. Now hand over my credits. Here you go. Here you go. Enjoy it. Ahora en plan de 500 Come créditos. on, boys. We're done here. Ah. Bueno, ahora tenemos créditos de sobra. Justo a punto de terminar el juego. Hello there. Welcome to Moorland's famous shop. You want many good supplies, yes? Let me see what you have. Oh, you will be pleased, I think. Very good things I have. You will see. ¿Eh? Bueno, vamos a no tocar ahí por si algo peta. Armaduras no humanas. Bah, no sé quién aquí voy a llamar al final, así que media, 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 ligera. No. Media. Comparar. Bueno, más que lo llevo conmigo, porque si no... que tendría narices. No, aquí tienes una armadura media turiana. Pero solo tengo un turiano y no puedo llevar armadura media. Ah, se siente. Vale, aumenta el endurecimiento, escudos y protección contra el daño. ¿Cuánto cuesta la broma? Joder. Mierda, no está con nosotros. Pues nada. Garrus, te ha tocado... Ha venido la Navidad antes de tiempo. Mira cómo mola. Vamos a guardar y a ver lo otro, a ver de qué se trata. Hello there. Welcome to Moorland's famous shop. You want many good supplies, yes? Let me see what you have. Oh, you will be pleased, I think. Very good things I have. You will see. Vale. Era pesada. No llevo pesada. Con mucho mediana. Y espero que la que tengo. Esta es mejor, pero pierde protección contra daño, que es lo que me interesa. Nah, dejémoslo así. Vale, pues... es eso, no me ha salido ningún icono de... ¡Has perdido dinero! Vamos a entregar este mod y a sacar a aquella muchacha de allí. Lo bueno es que si no estoy equivocado, tenemos que hablar directamente con la hermana. Y como ahí nos espera Anderson, pues 2 por 1. Commander, I hear you have something for me. Here's your shipment, Chelik. No te he pedido que le digas eso. Excellent. This is everything I need. Maybe more than I need. Here, Commander, take this. I won't need it, and you've earned some payment for your work. Bien. I appreciate your help. It shows a lot of integrity. You didn't need to do anything after I let Jenna go. Now I need to get these mods into evidence. Thanks again, Shepard. Omnigel más 20. Inventario. Criogénica. Meh. Ya que estamos, hagamos esto ya de una vez y lo dejamos. Vale.
Recargar primeros auxilios, estasis, alzamiento. Entrenamiento de asalto, venga. Ya total. Y quería mirar el diario. Ah, ya está, no... Ah, vale. Pensaba que a lo mejor tendríamos que hablar con la hermana y decirle, mira, ya está todo arreglado. Pero ya veo que no. Vamos al flux. Y a ver qué nos tiene que decir este señor. Hola. Y sigue consciente, que es lo mejor de todo. Es que no me interesa la misión. Pero básicamente este señor lo que está haciendo es probando un programa para ganar aquí a la máquina, porque aquí hay unos juegos. A ver. Ahí está. Quasar, que es básicamente... Dios, ¿cómo se llamaba? No es el póker. Es básicamente lo de jugar las cartas y quien se acerque más a 21 gana. O si sacas 21 justos, pues gana. Es básicamente eso. Lo que pasa es que no me acuerdo cómo se llama el juego. Vamos a echar una partidilla, que es una chorrada. Acércate lo máximo... Bueno, 20. Acércate lo posible a 20 sin pasarte. 14 menos, pierdes 20 créditos. 15-15, 16-10, 17 empate. Y ahí. Vamos a echar una o dos partidillas. Añade esto. Vaya por Dios. Maravilloso. Has ganado 40 créditos. Listo. Pues básicamente el juego. Luego hay otras máquinas de apuestas más altas. No sé si llegan a los 100 o 200 créditos. Pero... eso. Para matar el tiempo está bien. Tú eres la hermana porque, siendo sincero, soy terrible para recordar nombres. Ni Frosties. Hey, Jenna came back Bien. from work. Thanks for getting her out of Cora's den. I was glad to help out. Yeah, everyone seems real happy to have her back. They should be. Aren't you? I'm glad she's out of the den. I'd just forgotten what it was like to have her around. I haven't had a decent tip since she got back. ¿Eh? Ganas algo y pierdes algo. I'm glad you came, Saren. I heard what happened. They pulled me off the mission. Just like when they forced you to give up the Normandy. I know, I'm sorry. I wanted to warn you, but there was no way to get a message to you before you docked. I know you're pissed off right now, but you can't give up. They all think this is over, but we both know it's not. You have to go to Ilos. You have to stop Saren from using the conduit. ¿Y cómo? A pesar de que tengo la autoridad de un espectro, pero bueno, ¿y cómo lo hago? There's only one ship that can get me into the Terminus systems undetected, and she's grounded. Citadel controls locked out all the Normandy's systems, but if we override the ambassador's orders, we can get them to bring the Normandy back online. You can be in the Terminus systems before anyone even knows you're gone. If we steal the Normandy, you're the one left holding the bag. And if Saren finds the conduit, life as we know it is over. The Reapers will destroy us. Humans, Asari, everybody. You're the only one who can stop him, Shepard. So I'll do whatever it takes to get you on the Normandy and off this station. Stealing the Normandy is mutiny. What if the crew won't help me? The Normandy's your ship now, Commander. Her crew will follow you to the ends of the galaxy. We both know that. Bueno, a lo mejor estamos asumiendo por encima de nuestras posibilidades, pero está bien pensar en positivo. I won't forget this, Captain. I promise. I can unlock the Normandy from one of the consoles in the Citadel Control Center. You'll have a few minutes before anyone realizes what happened. That's a restricted area patrolled by armed guards. How are you going to get in? Leave that to me.
Just make sure you're in the Normandy when the systems come back online. There's got to be a better way. Ambassador Udina issued the lockdown order. If I can hack into the computer in his office, maybe I can override it. He's not gonna let you waltz into his office and use his computer. Hopefully he won't be there. If he is, I'll just have to think of something. Le pego 2 tortas y lo dejo frito en el suelo. We don't have a lot of options. I break into the ambassador's computer, or I take my chances with the patrols in Citadel Control. Mejor en las oficinas. Es eso, si lo ve, con darle una hostia con la mano abierta, lo tumba al suelo. You'll have a better chance if you go after the ambassador's computer. I was hoping you'd say that. The ambassador has made this personal. You ready to get the hell off this station, Commander? Sí, hace media hora que estoy listo. I'll take care of the lockdown. You get down to the Normandy and tell Joker to stand by. You almost never see any keepers in this club. I guess they don't care what happens here. That or the music keeps them away. Ahora que lo he dicho, mira, ahí hay uno. No voy a conseguirlos todos, pero oye, si estamos cerca de uno, ¿por qué no aprovechar? Vale, creo que podemos ir con el viaje rápido. Y aparte, lo de este señor, lo del programa es que te pide, hey, ¿quieres probarlo tú? Me ayudarás mucho y tal. Y hay que jugar varias veces. Y la puedes cagar, te pueden pillar y echar del club. Así que paso. After years of poor economic performance, ExoGeni has announced that its research colony on Pharos is finally returning a profit. ¿Cómo? New discoveries and a dedicated colonization effort have finally paid off for ExoGeni. ExoGeni's stock rose sharply with the announcement, with investors pleased at this surprising news. Hombre, habrán encontrado los restos de la planta, pero yo creo que una vez muerta no sé si servirá de mucho. Y a los mecánicos más les vale bajarse la nave porque si no, se van a apuntar para un viaje muy movidito. Pues sí. Stand by, shore party. Decontamination in progress. Hola, ¿qué tal? Anderson, what are you doing here? I didn't send. Lo dicho. Vámonos, vámonos, vámonos. Cada segundo cuenta. La verdad es que nunca he hecho el otro, lo de enviarlo donde está el equipo de seguridad. Pero eso tiene que ser un peligro. Pensé que vamos a saltar directos. Vamos a hablar con Joker a ver si tiene algo que contar. Que es de las personas con las que menos hablamos. Me salió un eso de examinar, pero no sé dónde. Oh, damn it, no sign of pursuit? I was hoping the council would send some ships after us. I was looking forward to putting the Normandy through her paces. Figured I'd get to see what this ship can really do. Saren's still out there. Maybe we'll get a chance to play hide and seek with Sovereign. You know, it doesn't seem like much fun when you say it, Commander. So you need something? Todo correcto. Pues nada. Alright, see you. ¿Y dónde? Ah, aquí. Mi madre. Lo he encontrado ya a pocas horas de acabar el juego. Que por cierto, no sé si lo he llegado a comentar, ya tengo
ideas de a qué jugar a continuación. Ciudadela, no. No. Me suena que sí, que lo he comentado. De cambiar todo el tema de los shooters y cosas futuristas y tal por algo todo lo opuesto. Y quiero ver qué tal me va en ese juego, porque va a ser la primera vez que lo voy a jugar, pero me lo han recomendado mucho. Vaya, ¿qué hubiese pasado si no hubiésemos escapado? How can I help, Admiral? Biotic fanatics have hit a medical research station with a psychotropic drug. The drugs have temporarily driven researchers crazy, and the biotics are effectively using them as human shields. So if I shoot everything that moves, a lot of researchers are gonna die. Exactly. A normal team could handle the biotics, but a lot of innocent researchers would die during the operation. That's why I contacted you. I'm hoping you can keep the casualties to a minimum. Es que ahora, salvo que sea en este sistema. I know you will, Commander. I'm sending you the station coordinates now. Fifth Fleet out. ¿Será posible? Diario. Buah. Sistema Cacus. Cúmulo de Hades. Vale. Vamos a dar un salto, que esto es rápido. Que si no después... El almirante se queja. ¿Dónde está esto? Plutus Anteus Cacus. Lo que no me acuerdo si era bajar un planeta o era en una nave espacial. Porque si es una nave espacial es súper corto. No. Hay que bajar un planeta. Premio. Creo. Nada. Prospección por la... por las risas. Venga, Mercurio y lo otro lo leí rápido, pero ya no sé qué era. Vamos a bajar aquí. Y vamos directamente al objetivo. Vale, son bióticos. Como dice un viejo dicho, la magia con magia se vence. Una pena que yo no tengo biótica. A ver. Base científica, señal anómala, pasando. Una pena tener los propulsores, pero no tener una especie de nitro. Que el vehículo va rápido, pero aún así he hecho en falta un poco más de velocidad. Nada en el minimapa. Ya lo veo. Uy, nadie en el exterior, eso está bien. Pues si no, con el cañón del tanque esto se podría convertir en una locura. Centrar. Pues mira, va a ser una vez en todo el juego en el que Stasis nos va a venir bien. Primeros auxilios, electrónica, alzamiento, venga. Avanzado, singularidad. Adelante. Acaba con los terroristas, pero recuerda que debes tener cuidado con tus objetivos. Los civiles están confundidos por la droga que se meterán en mitad del tiroteo. Mientras no me ataquen, intentaré tener cuidado. No, iba a decir, a lo mejor lo podemos resolver hablando. No, ya veo los puntitos rojos.
Científico. Vale. ¡Oli! ¡Hala! La madre que... Maravitupenda. Oh. Bueno. A ver. Grupo. Que vosotros también sois... Vale. Que vosotros también sois bióticos, por favor. Venga. Gracias. Mira cómo vuela. No, ya decía yo, no ha terminado. ¿Oh? ¿Qué pasó? Mierda. Y... Ha despejado la instalación. Todos los civiles están a salvo, aunque aún hablan solos y gritan en las papeleras. Las papeleras, perdón. Con que la evolución humana, ¿eh? Esos bióticos no parecían muy distintos del resto de la escoria con la que sueles tratar. A ver, técnicamente... El tener semejantes poderes creo que sí se puede considerar un poco de evolución humana. Pero efectivamente el tema de esto de tomar una instalación, drogar a todos los civiles y estar armados hasta los dientes, pues ¿qué quieres que te diga? No queda del todo bonito. Vámonos ya a hilos, por favor. Que voy a tener que volar para terminar en esa parte. Y encima hay mucha conversación. I didn't think it could be done, Commander. You managed to secure the base and neutralize the biotics without a single civilian casualty. Perfecto, porque yo me temía que durante ese comienzo de intercambio de poderes bióticos me habría cargado a alguien, pero no. Just doing my job, Admiral. I couldn't let innocent lives be lost. I wish every soldier had your definition of just doing your job. You're a credit to the uniform, Shepard. We're in your debt. Fifth fleet out. Que no sé, tampoco hemos hecho nada loco del otro mundo. Creo que cualquier equipo con un mínimo de entrenamiento y de experiencia lo podría haber hecho también. Pero eso es hablando desde mi desconocimiento. Solo son 3 planetas. Aquí no vive nadie. No. Hostia, superficie 510 Celsius. Vamos de vacaciones. ¿Qué hace calorcito? Nada, no es nada. Hilos. En la edad dorada de los proteanos, Hilos era un mundo frondoso, salpicado de torres y arcos de ciudades magníficas. Sin embargo, hasta la más casual de las observaciones revela que ya no es así. Hilos ha sido devastado por medios desconocidos y toda su superficie ha pasado a tener el color del óxido. La atmósfera tiene un elevado... A ver... La atmósfera tiene elevados niveles de oxígeno. Vale. Es que me salté la frase de arriba. En el lado oscuro se puede ver incendios, posiblemente provocados por relámpagos. Esto indica que la mayoría de la vida animal que respira, si no toda, ha debido de morir. La gravedad superficial es cómoda, 1,17 G estándar. Vale. 38 Celsius. No está mal. Y eso, esta parte ya es la penúltima del juego. Vamos a ver en dónde nos quedamos. Y el domingo, con un poco de suerte, podremos terminar ya la primera entrega del Mass Effect. Commander? We've got company. Have their sensors picked us up yet? Well, stealth systems are engaged. Unless we get close enough for a visual, they won't have any idea we're here. Picking up some strange readings from the planet's surface. Take us down, Joker. Lock in on the coordinates.
Negative on that, Commander. The nearest landing zone's 2 clicks away. We'll never make it in time on foot. Get us something closer. There is nowhere closer. I've looked. Drop us in the Mako. You need at least 100 meters of open terrain to pull off a drop like that. The most I can find near Saren is 20. 20 meters? We'll never get in close enough for a drop. We have to try. Find another landing zone. There is no other landing zone. The descent angle's too steep. It's our only option. It's not an option. It's a suicide run. We don't... I can do it. Joker? I can do it. Gear up and head down to the Mako. Joker, drop us right on top of that bastard. Yay. Vale, porque nos vamos a encontrar que está aquí. ¿Por qué no? Curioso el brillo ese. No, primero que no lo recordaba y después que no sé. Porque el sistema de sigilo no es. Hostia, no me di. Esto no pasaba aquí. Esto solo pasaba en el otro planeta. Uy. Esto es nuevo y no me gusta. No me acuerdo cuál era el comando. Saren found a way to open it. There must be some kind of security override somewhere in this complex. We'll have to find some way to get it up and running again. ¿Cuál era? Sé que era View no sé qué, pero... Acuérdate. Oh. Publicidad a las narices. A ver. Nah, aquí son todos los comandos, vete tú a saber. Aquí. View mode. Bueno. No ayuda. Sí ayuda. ¿Qué pasó? Relé de Mu, sí, ya estamos aquí. Debes encontrar una sala de control desde donde abrir las puertas selladas, ¿vale? Cómo odio que se tiren así a lo loco. Menos mal, por lo menos que encontramos este fusil. Que de momento es de los mejores alas que hemos tenido. Porque ya me los bajo, por lo menos de momento, a este tipo de guess. Nos los bajamos de una. Uy. Ah, no, le di, vale. Nope. Aquí el 4. Le di, ¿no? Sí. Bueno, por lo menos parece que lo del comando aguanta mejor que en el otro sitio. Noveria. Eso es, Noveria. No me salía el nombre. ¿Dónde está Tali? Tali, ¿dónde te has escondido? La puta es que no me puedo traer el tanque aquí porque no cabe. Tali, por el amor de un dios, ¿dónde te has metido? Era 5, sí.
El F no, el R. Tal, y te traigo específicamente para acabar con estos bichos. ¿Dónde está el otro que me está disparando? Poco a poco. Venga. Que hacia arriba, hacia abajo. Es que no sé si es un dron, si es... No, está por ahí fuera. Entonces creo que hay que bajar. Este problema no pasaba antes. Ah, todavía no se recarga y tal, y sí le siguen a aparecer. Vale, hablando del diablo. Entonces tiene que ser abajo. Voy a mirar porque ya comenté que este error era del... Este error era de la... de las CPUs de AMD. Que me encanta cuando se programa solo para un tipo de gráfica o de CPU y luego da problemas en el otro. Sí. Parece que aquí también pasaba. Perfecto. Pues nada. No me acordaba. El de Noveria sí lo tengo grabado a juego, porque es donde primero ocurre. Y es donde tú te quedas en plan de, pero ¿por qué? ¿Qué es este fallo? ¿Por qué ocurre? Control de los andadores. Igual. Si con esto dejan de funcionar, a mí ya me vale. Ay, mierda, que tienen... Tienen ranas tecnológicas. No, pero esto no puede estar bien. Tiene que ser arriba entonces. A ver si alguna de estas hacen algo. No. Y lo de los andadores me da que tendría que haber bajado por aquí antes. Siempre me hago un lío en este sitio. Y también recordaba esta parte como que era la del final. Así que a lo mejor este sitio no es tan largo. Sí, sí, que hemos llegado al mismo sitio. A ver si ahora que no quedan get, la puerta se puede abrir. No. Coño, pero dice que es aquí. Sensor, Dios, espérate un momento. Buah. Nosotros lo que hicimos fue ir por la izquierda y bajar. Vale. Estos bichos no sé qué pintan aquí, porque estos no son proteanos, lo digo desde ya. Tiene una figura demasiado humanoide. Tal y por el amor de un dios. Telepórtate aquí, gracias. Vale, por allí. Bueno, si hay más andadores y aquello influía, a lo mejor escapamos. Cuidadín. Bravo. Ah, no, le di al final. Uy. Venga. Maravilloso.
Maravilloso. Maravitupendo. No. Por si hay alguien que crea que las escopetas no son efectivas a distancia. Por cierto, Garros, ¿tú qué estás usando? Vale. Patio. Control de puertas. ¿Pero para qué? De momento para nada. Y hay ranas, creo. Sí. Vale. No te pases de listo, que me pueden bajar los escudos en un momento. ¡Hala! Arreglado. Ascensor no puedo guardar. Pero no se estropee nada. Vamos para atrás para volver hacia adelante. Que bueno, con la tontería, si esto es más corto de lo que yo recordaba. A lo mejor terminamos hoy, pero no lo creo. No, porque hay cosas que hacer después. Que siempre no creo que a lo mejor es más largo, más corto de lo que realmente es y la liamos. Con cuidadito, que sobre todo si hay alguno por arriba, la liamos. Oh. Mira cómo viene corriendo el cabrón. Vamos a enviar a nuestro centro neurálgico, que es la fuente donde se reúnen todas nuestras conciencias. Seguro que va... Mi madre. Seguro que todo sale a pedir de Milhouse. Bien, y queda uno... ¿Qué está ahí escondido? Como si le hiciera falta, porque tiene un maldito lanzacohetes. ¡Hala! Dime que está de nuestra parte, por favor. O que reviente, cualquiera de las dos me vale. Vale. No creo que sirva ahora de mucho, pero ahí está. Si no recuerdo mal... ¿Se podía subir? ¿O tenía que ir hasta el final y desde...? No. Yo lo siento por cómo se ve, pero es que no... Más opciones no hay. Saren's already got a head start. We have to go find him before he reaches the conduit. Unless he's already found it, then we're just walking into a trap. That's a chance we'll have to take. Hold on. Something's happening. Too late. Unable to... Invading fleets. No escape. Sounds like some kind of message, but I don't recognize the language. It's probably in Prothean. This recording must be 50,000 years old. No wonder we can't understand it. ¿Pero qué dice? Me encanta porque en los juegos posteriores sí te muestran la forma de los proteanos, pero aquí directamente yo creo que fue en plan de... Vamos a nombrarlos, pero no tengo ni la más remota idea de cómo van a verse. Así que lo dejamos aquí un poco misterioso y tal. The message is all broken up, but I recognize some of the words. It's a warning against the Reaper invasion. Incredible. The cipher must have transferred an understanding of the Prothean language into your mind. Not safe. Seek refuge inside the archives. What's it saying? Can you make out anything useful? Fought Reapers. The Citadel. Overwhelmed. Only hope. Act of desperation. The conduit. All is lost.
Sí, no queda claro. It said something about the conduit, but it's too degraded to help. We should go. Cannot be stopped. Cannot be stopped. No con esa actitud. Venga, vamos hasta el final. Que creo que ya... Sí, ahí está la banderita. ¿La he puesto yo o...? Sí. A ver. Ya está. Vámonos de aquí. Ah, vale. Por eso no se podía acceder. Este ascensor conecta con el de arriba, con el del principio. Básico de todas las mazmorras. Tienes la salida justo a la entrada, pero no puedes ir por ahí hasta que no te patees toda la mazmorra y des toda la vuelta. Lo increíble es que con toda la vegetación y el óxido que hay aquí, esto sigue funcionando. Aparte de, como dijo Tali, los 50.000 años que han pasado. ¿Puedo guardar ya? Gracias. No, yo creo que nos dará tiempo de terminar aquí. Pero la última parte, porque si no a lo mejor esto se puede volver un vídeo de 3 horas y se puede hacer pesado. Mira, son Holmes y Sherlock. Vamos para allá. Pues hay bastantes por fuera. No quiero comentar mucho de este sitio. Creo que nos lo explican ahora. Sí, si acaso hay que disparar un poco, pero al final de este pasillo ya es el final. Bueno, lo que dijo Tali, que era lo que no quería comentar por si nos lo explicaban ahora. Pero ya lo ha explicado ella. Efectivamente, como ha dicho la señorita, estos son cápsulas de estasis. Y los proteanos intentaron mantenerse con vida en ellas, pero bueno, ya sabemos lo bien que les fue. ¡Eh! Calma. Era por... What's happening? It's a trap. Por aquí. Must have set an ambush. I don't think Saren's behind this. ¿Y en qué te basas para decir eso? Joder, qué mal se ve, en serio. Y con mi vieja CPU esto no pasaba, porque se arreglaba automáticamente al meter el comando. Pero como esta CPU es más moderna... Bien. Regular, más bien. You are not Prothean, but you are not machine either. This eventuality was one of many that was anticipated. This is why we sent our warning through the beacons. Looks like some kind of VI program. Pretty badly damaged. I do not sense the taint of indoctrination upon any of you. Unlike the other that passed recently. Perhaps there is still hope. Wait a minute. How come I can understand you? Why aren't you speaking the Prothean language? I have been monitoring your communications since you arrived at this facility. I have translated my Qué conveniente. format you will comprehend. My name is Vigil. You are safe here for the moment, but that is likely to change. Soon, nowhere will be safe.
Bueno, para empezar, ¿qué eres? Are you some kind of artificial intelligence program? I am an advanced non-organic analysis system with personality imprints from Kesad Aishan, Chief Overseer of the Ilos Research Facility. Vale, ¿qué quieres de nosotros? Why did you bring me here? You must break a cycle that has continued for millions of years. But to stop it, you must understand, or you will make the same mistakes we did. The Citadel is the heart of your civilization and the seat of government, as it was with us, and as it has been with every civilization that came before us. But the Citadel is a trap. The station is actually an enormous mass relay, one that links to dark space, the empty void beyond the galaxy's horizon. What a twist! The relay is activated. The Reapers will pour through, and all you know will be destroyed. ¿Recordáis la estatua del conducto, de uno de los conductos? Y no me acuerdo si fue Ashley que dijo, tengo una extraña sensación de dolor de cabeza, como si algo, como una especie de zumbido y tal. Ese era el porqué. How come nobody ever noticed the Citadel was an inactive mass relay? The Reapers are careful to keep the greatest secrets of the Citadel hidden. That is why they created a species of seemingly benign organic caretakers. The Keepers maintain the station's most basic functions. They enable any species that discovers the Citadel to use it without fully understanding the technology. Reliance on the Keepers ensures no other species will ever discover the Citadel's true nature. Not until the relay is activated and the Reapers invade. How do the Reapers survive out in dark space? We have only theories. The researchers here came to believe the Reapers enter prolonged states of inactivity to conserve energy. This allows them to survive the thousands and thousands of years it takes for organic civilization to rebuild itself. But in this state, they are vulnerable. By retreating beyond the edges of the galaxy, they ensure no one will accidentally discover them. They keep their existence hidden until the Citadel relay is activated. Negativo. The Reapers can wipe out the Council and the entire Citadel fleet in a single surprise attack. That was our fate. Our leaders were dead before we even realized we were under attack. The Reapers seized control of the Citadel, and through it, the mass relays. Communication and transportation across our empire were crippled. Each star system was isolated, cut off from the others. Easy prey for the Reaper fleets. Over the next decades, the Reapers systematically obliterated our people. World by world, system by system. Y no habría una manera, digo, ignorante de mí, con todos los años que tuvieron para alcanzar su propio culmen como civilización, no pudieron intentar al menos encontrar una manera de replicar los relés, hacer los propios. Aunque bueno, me imagino el pensamiento de esto ya está aquí, vamos a estudiarlos como mucho y ya está, eso está buenísimo. Cómo funciona y tal, y mientras los conservemos. Some of you must have managed to survive. Through the Citadel, the Reapers had access to all our records, maps, census data. Information is power, and they knew everything about us. Their fleets advanced across every settled region of the galaxy. Some worlds were utterly destroyed. Others were conquered, their populations enslaved. These indoctrinated servants became sleeper agents under Reaper control. Taken in as refugees by other Protheans, they betrayed them to the machines. Within a few centuries, the Reapers had killed or enslaved every Prothean in the galaxy. They were relentless, brutal, and absolutely thorough. I don't understand. Where did the Reapers go after they conquered your people? Our worlds were stripped bare, harvested by the indoctrinated slaves. Everything of value, all resources, all technology was taken. Certain that all advanced organic life had been extinguished, the Reapers retreated back through the Citadel relay into dark space, sealing it behind them.
All evidence of the Reaper invasion had been wiped away. Only their indoctrinated slaves were left behind, abandoned. Mindless husks, no longer capable of independent thought, the indoctrinated soon starved or died of exposure. The genocide of the Protheans was complete. ¿Por qué hacen esto? ¿Qué sentido tiene? What do the Reapers get out of this? Why do they keep repeating this pattern of genocide over and over? The Reapers are alien, unknowable. Perhaps they need slaves or resources. More likely they are driven by motives and goals organic beings cannot hope to comprehend. In the end, what does it matter? Your survival depends on stopping them, not in understanding them. Sí y no. Por lo menos intentar buscarle una lógica, aunque digas tú, pero esto no tiene sentido. Pero por lo menos buscarle un algo, porque si al final es en plan de no, lo hacemos porque podemos, básicamente, es en plan de qué bien. A la mierda toda la filosofía que podía haber detrás de esto. You said you brought me here for a reason. Tell me what I need to do. The conduit is the key. Before the Reapers attacked, we Protheans were on the cusp of unlocking the mysteries behind mass relay technology. No, pues mira. Ilos was a top-secret facility. Here, researchers worked to create a small-scale version of a mass relay. Ahí está. La verdad es que no me acordaba de esta parte. The hub of the relay network. Conduit's not a weapon. It's a backdoor onto the Citadel. How did you manage to stay hidden? All official records of our project were destroyed in the initial attack on the Citadel. While the Prothean Empire came crashing down, Ilos was spared. We severed all communication with the outside, and our facility went dark. The personnel retreated underground into these archives. To conserve resources, everyone was put into cryogenic stasis. I was programmed to monitor the facility and wake the staff when the danger had passed. Sí. But the genocide of an entire species is a long, slow process. Years passed, decades, centuries. The Reapers persisted, and my energy reserves were dwindling. ¿Y qué hiciste? How did you survive? I began to disable the life support of non-essential personnel. First support staff, then security. One by one, their pods were shut down to conserve energy. Eventually, only the stasis pods of the top scientists remained active. Even these were in danger of failing when the Reapers finally retreated back through the Citadel relay. There were hundreds of stasis pods out there. You just shut them down? You killed them? You were programmed to protect them, not kill them. This outcome was not completely unforeseen. My actions were a result of contingency programming entered on my creation. Prefirieron enviar un mensaje a intentar sobrevivir. When the Reapers retreated, the top researchers were still alive. My actions are the only reason any hope remains. When the researchers woke, they realized the Prothean species was doomed. There were only a dozen individuals left, far too few to sustain a viable population. Yet they vowed to find some way to stop the Reapers from returning. A way to break the cycle forever. And they knew the Keepers were the key. ¿Qué pasa con el conducto? Why is Saren trying to find the conduit? The conduit gives him access to the Citadel and the Keepers. The Keepers are controlled by the Citadel. Before each invasion, a signal is sent through the station compelling the Keepers to activate the Citadel relay. After decades of feverish study, the scientists discovered a way to alter this signal. Using the conduit, they gained access to the Citadel and made the modifications. This time, when Sovereign sent the signal to the Citadel, the Keepers ignored it. The Reapers are trapped in dark space. Ahí está, menos que Saren triunfe. Saren can use the conduit to bypass all the Citadel's external defenses. Correct. And once inside, he can transfer control of the station to Sovereign. Sovereign will override the Citadel systems and manually open the relay. And the cycle of extinction will begin again. ¿Puedes ayudarme? No, cambia la... Gracias. In my
Take a copy when you go. When you reach the Citadel's master control unit, upload it to the station. It will corrupt the Citadel's security protocols and give you temporary control of the station. It might give you a chance against Sovereign. Wait, where's the Citadel's master control unit? I've never heard of anything like that. Through the conduit. Follow Saren. He will lead you to your destination. Soberano. The Reapers are trapped in dark space. How did Sovereign get here? It is logical to assume the Reapers would leave one of their own behind after each extinction. A sentinel to pave the way for their inevitable return. Like those in dark space, Sovereign probably spent most of the last 50,000 years in a state of hibernation. Periodically, it would wake to analyze the situation. Keeping its existence hidden, it would evaluate the state of galactic civilization. And when the time was right, it would signal the Citadel and usher in the next Reaper invasion. But this time the signal failed. The Keepers did not respond. Sovereign's allies were trapped in the void. Alone, it was forced to try and discover what had gone wrong. Vamos a agotar todas las opciones de diálogo aquí, porque una vez que vayamos al conducto ya es todo seguir hasta el final. Entonces vamos a hacerlo el domingo con calma, pero vamos a aprender todo lo que podamos en este punto. Sovereign's the largest ship in the galaxy. Why all this secrecy? Why not just attack the Citadel? Sovereign is not invincible. Revealing its true nature would have united the forces of every organic species against it. Even a Reaper couldn't survive such odds. But the Reapers are patient. They will not rush into the unknown. Sovereign could have been planning this for centuries, moving deliberately, gathering allies. Slowly, it has assembled the pieces of the puzzle, working through agents to keep itself hidden. Saren is the most visible pawn of the Reapers, but I doubt he was the first. Now Sovereign has grown bold. Whether from confidence or desperation, I cannot say. But it is determined to reopen the portal to dark space. Las balizas. What about the beacon on Eden Prime? And the one on Vermeer? What were they for? At our apex, the beacons spanned the breadth of our empire. We used them as a single galaxy-wide network to transmit data and communications rapidly from world to world. Virtually all the beacons were destroyed during the invasion. But once the Reapers were gone, the survivors here on Ilos decided to risk sending out a message. We knew it was unlikely there were other survivors. But if there were, we wanted them to know about Ilos. We wanted to give them hope. So a message was sent across the network. You could have exposed yourself to the Reapers. In truth, we didn't expect any of the beacons would still function, but we had to try. If there were survivors, we had to reach them. The message was meant for our own people. It was coded so only organic beings could interpret it. We still didn't understand the power of Reaper indoctrination. We never realized it could lead an agent of the machines, like Saren, to this world. But it has also led you here. So perhaps we did not fail after all. Los cuidadores, exactamente. So when the Reapers created the Citadel, they created the Keepers as well? A more likely scenario is that the Keepers were one of the early harvested civilizations. Perhaps the very first. Perhaps they responded well to indoctrination, or the Reapers simply bred them to be obedient. In any case, they were left behind to operate and maintain the Citadel. But the Keepers are no longer directly controlled by Sovereign or its ilk. They evolved so that they only respond to the signals emitted by the Citadel itself. When the Protheans altered the Citadel's signals, they broke Sovereign's hold over the Keepers. Now, they are completely harmless. Sovereign must have realized that organic races were difficult to control. A likely hypothesis. The Keepers evolved in an unanticipated direction. Non-organic servants like the Geth would be more predictable. Por último, los científicos que sobrevivieron. Survivors from the Conduit project. They used the conduit to gain access to the Citadel, but the conduit is only a prototype. The portal only links in one direction, so they were trapped on the station.
I do not know what became of them then. It is unlikely they found any food or water on the station. I fear they suffered a slow, grim death. I only know they succeeded in their mission to seal the relay. Your presence here proves their sacrifice was not in vain. Bien. Saren's got enough of a head start. Grab that data file and let's go. The one you call Saren has not reached the conduit. Not yet. There is still hope if you hurry. Maravilloso. Pero menos mal que me dejan guardar. Seguiremos ya el próximo día. Y terminaremos. No importa si estamos un poquito más. Pero eso, si lo hacemos ahora, vamos a seguir. Vamos a cruzar el conducto, vamos a llegar a la ciudadela. Y ahí no hay parones. Vamos a tener que estar haciendo mucho hasta terminar el juego de seguido. Entonces prefiero dejarlo aquí. Pues listo. Eso va a ser todo por hoy. Espero que os haya gustado. Y si terminamos el domingo, ya el próximo fin de semana comenzaremos este nuevo juego. Lo dejaré como una sorpresa hasta que empecemos. Y nada. Espero que lo hayáis pasado bien y que tengáis buena tarde. Hasta luego.